Bueno, una disculpa. Una disculpa, vamos a iniciar. Yo, en principio, agradecerles a quienes están presentes, las diputadas, y quienes están por la vía Zoom, y algunos interesados en participar en el taller de lectura. No quiero que lo abandonemos. Esta es la quinta semana en que tenemos este ejercicio, aunque quisiera que fuera breve esta vez porque yo tuve algunas ocupaciones tempranas que no pude evitar. Entonces yo quisiera primero pedirles a diputados y diputadas que están aquí conectados y que forman parte de este taller de lectura, de este esfuerzo, que no dejaran de hacerlo. Va a ser en la quinta semana del año, ya como la semana que entra es 24, no lo haríamos sino hasta la semana 1 de enero, y que tengan las lecturas que hasta ahora hemos compilado, que son las que ustedes ya saben. Son 14 obras de clásicos y actuales, y esperamos concluir con el análisis a la Revolución Mexicana y con el de lógica parlamentaria. Entonces, yo quisiera solamente decirles que les encargo que lean este fin de año. Y nada más voy a pedirle, que está aquí, hicieron el esfuerzo la diputada Rosario de Puebla y Azucena de Chiapas, los demás están conectados, que me permitan preguntarles si ya concluyeron alguna obra, Azucena. Falta la mitad del fin del poder. El fin del poder, bueno, está pendiente, vamos a dejarlo tú, Rosario. Sí. Sí. Son 47 reflexiones, Sí. son 47 reflexiones. Diría uno que son de su época, pero realmente se pueden ubicar no solamente para los políticos, sino para tener una vida en sociedad y en común para todos. Nos da consejos en el decir, en el vestir, en el actuar, hasta algo que pasa. Yo he dicho que yo no soy política, pero me metí en esto y es cuando yo tenía muchos problemas, cuando la gente te hace algún halago, te hace un reconocimiento, no está uno acostumbrado, ni al aplauso, por lo menos yo personalmente no lo estoy, no me siento a gusto, y te hace ver eso. Dices, está bien que no es bueno pedirlos, pero tampoco puedes despreciarlo, tienes que irlo administrando. Y efectivamente la vida del político, porque lo ubicamos así, porque está a la vista de todos, pero yo creo que la vida de todos tiene que ser un balance, un balance. O sea, no podemos caer en extremos en nuestra vida, porque si no, perdemos el rumbo de lo que hagamos, ¿sí? Cualquier persona. Estos consejos no solamente se ubican para el político, pero no son solamente para ellos. Sí. Es una enseñanza de vida, de cómo debemos mantener un equilibrio, ¿sí? Siempre debemos mantener un equilibrio, siempre debemos tratar de darle la importancia a los demás, eso es algo muy importante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a personas que dice uno, pues me cae muy bien mi amiga, pero nada más necesita alguien que esté escuchándola, porque se preguntan, se contestan solas, y aquí te dice, tienes que también aprender a callar, tienes que aprender a escuchar y tratar de ver que estés interesado en lo que te estén diciendo. Y eso es algo muy importante y lo remarco, no solo para el político,
como enseñanzas de vida. Tienes que tener un orden, un equilibrio, darle la importancia a todo lo demás que te rodea, porque eso es muy importante. No creerte las cosas que te dicen, porque no siempre son reales. Dice ahí que tienes que tener mucho cuidado en conocer a las personas que te rodean, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes caer en los juegos de gente que solamente están buscando un interés propio y no están buscando ni el interés de una comunidad, ni el interés, ni siquiera llevarse bien contigo. Lo único que quieren es ver qué pueden sacar. Eso es algo más, muy común en todos lados. Lo vemos más obvio en nuestro ambiente, pero eso es así. Entonces, es un libro que yo creo que no tenemos que leerlo una vez, sino tenerlo como cabecera. Sí. eh, Habla hasta también de la relación que debemos tener con las mujeres, ¿sí? O sea, el político con las mujeres, una situación de respeto, de conocerlas, de tratarlas, pero también podemos decirlo ahora que hay tantas mujeres metidas en trabajos tan difíciles y que generalmente se clasificaban como de hombres, también tenemos que aprender a tratar a la pareja, a nuestros compañeros y darles su espacio y su lugar, porque a veces en las relaciones humanas se pierde esa comprensión. Aquí lo refiere él a las mujeres, pero también creo que debemos ubicarlo. Creo que debe ser un libro de cabecera como son buenos consejos, cuando Muy de bien. repente caminemos mal. Yo complemento esto que dice Rosario sobre la obra de Azorín, este político, este parlamentario de Alicante, España, ya fallecido, pero que actuó el siglo pasado. Les complemento con una obra clásica que les pido puedan leer en la víspera del Año Nuevo, que se llama, anótenlo los que están allá conectados y todos los que me estén escuchando, se llama Obras Políticas de Maquiavelo. Es una obra espléndida. A ver si lo consiguen y si no lo conseguimos nosotros. Es una edición agotada porque de esta obra se desprende el análisis que hace Maquiavelo de los discursos de Tito Livio. Es extraordinario. Y hay varios capítulos que hablan sobre esto, Rosario. Es mucho más completo que el de Azorín, mucho más completo. Y habla sobre la imprudencia, la hipocresía en la política, consejos que Tito Livio describe en sus discursos y que Maquiavelo comenta. Y por eso yo siempre recomiendo leer esta obra. Los discursos de Tito Livio comentados con Maquiavelo. Y es que lo que dice Azorín, lo que dice Maquiavelo, lo que dice Sun Tzu en El arte de la guerra y otros, realmente no cambia la esencia de la política. En la política tienes que actuar con honestidad y tienes que actuar con rectitud. A pesar de que el político está sometido a vicisitudes, el político o la política, y ahora tenemos que hacer lenguaje inclusivo, está sometido a intrigas palaciegas, está sometido a intrigas de tu equipo y de tu familia incluso, y está sometido a golpes y a elogios de los más cercanos que luego se te convierten en detractores. Esos son los grandes mensajes. Y por eso en la vida hay que resistir. El que se dedica a la política es obligado a ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos. Y normalmente no debes dejar pendiente una intriga, una mentira o a una acusación falsa. De eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo. Y por eso cuando una gente amenaza con denunciar, tiene que terminar la denuncia.
y tiene que concluirla para que no quede mal frente a la población. Y el que va denunciado, he estado enfermo, el que está denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles, queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar el prestigio de una persona. El político en esto tiene que exigir que se presente la denuncia y debe de pedir, sí, acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí, acuerdos en beneficio de lo que representas, pero no a cambio de impunidad. Eso sería muy lamentable. Entonces hay que decir, presenta tus denuncias, si tienes bases, y que la autoridad aclare si existen o no. O sea, no a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco a impunidad. Sí, hay un apartado en el que comenta sobre eso, ¿no? Sobre hay que dar Sí, respuesta, hay que dar pero respuesta. tampoco meterse a más. No, es ¿Sí? O sea, dar una acláralo. respuesta clara, Si tú me denuncias, yo me defiendo, sí, pero presenta la denuncia, no pero me la y no anuncies. enfrascarse en, Exacto. vemos, por ejemplo, en las redes, lo vemos todos los días, ¿no? Se enfrascan en tonterías de, a ver, tú me ofendiste, yo contesto y me hago nada. Y Ese hagas es un lo que ejemplo quieras, claro. ¿no? Y más ahora con Pero las ahora en redes redes. se presta mucho eso, entonces se crece la bola. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo, las redes, porque la dinámica ahora en medios es impresionante. La cantidad de personas internautas o que no son internautas o que son máquinas Que no existen, pero es que digan, impresionante, pero pero sí dicen, están encima de una mentira o de una falsedad intentando hacer la verdad. Y por eso el político en esto tiene que salir y decir, presenta la denuncia. da su posición y retirarse. Y ya que se aclaren frente a la sociedad. Y yo creo que lo más correcto es eso, que todos asumamos con valentía la acusación y decir, tú denunciaste o acusaste, presenta la denuncia con las pruebas y yo me voy a defender en el tribunal o en el órgano constitucional que corresponda. Entonces eso es lo mejor. Ahora, estaba en el péndulo político González Hernández Juan Antonio. Estás por Zoom, ¿no? ¿Me escuchas? Es que algunos están por Zoom. ¿Estás ahí por Zoom? Sí, coordinador, aquí estoy, presente a la orden. A ver, Juan Antonio, ¿leíste el péndulo político? ¿Lo terminaste? Sí, la Platícanos vez de eso. pasada di algunos comentarios y ahorita comentarles que el libro es un libro escrito por Ricardo Monreal y nos comenta en el capítulo 2 que la izquierda mexicana significa ser de avanzada, en contra del orden conservador, visión progresista y, y habla del bienestar, que la izquierda aboga mucho por el bienestar, por el contenido social, se opone a la represión, se opone eh, al- a a las ideologías neoliberales y dice ahí que ser de izquierda es resistir, avanzar, habla del humanismo y la igualdad, obviamente el humanismo referido como igualdad, libertad y justicia, incluso cuidado del medio ambiente, eh, ataca al neoliberalismo y al capitalismo, donde significa que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Hace una cronología de las izquierdas y comenta que eh, probablemente la izquierda nació en la época de Benito Juárez y que desde ahí se pugnaba ya por la separación de los conservadores y neoliberales o la lucha de los conservadores y neoliberales, la separación de la iglesia y el Estado era un ejemplo claro de esa lucha, ¿no? Habla también de la oligarquía, donde, reitero,
La oligarquía es que pocos tienen mucho y que son los dueños, se creen dueños del país, así como los tecnócratas. Eh, Refiere a los hermanos, en esa cronología, a los hermanos Flores Magón en 1900, con el periódico Regeneración. Ahí habla del Partido Liberal Mexicano, luego habla del Partido Obrero Socialista, y que también participaron mujeres en la lucha por conseguir la igualdad, ¿no? Por esta izquierda de la que se habla, el Partido Comunista Mexicano. Habla de Humberto Toledano. Y finalmente, quiero referir en el capítulo 3 de cómo nace Morena. Eh, Morena nace por el hartazgo de la gente, por el reclamo de los efectos negativos del neoliberalismo y las causas que no defendían los partidos. En la Asamblea de Morena, el 2 de octubre del 2011, habla de las causas de los estudiantes, de la protección a los pobres, de la inclusión, de las causas plurales, de la defensa de la libertad. Y ahí surge el primer consejo consultivo integrado por académicos, activistas sociales. Es ahí como la izquierda toma la postura de estar en contra de los abusos, del capitalismo, y la izquierda es resistir y avanzar, resistir y avanzar. Eso es lo que le puedo comentar, Gracias. amigas y amigos, coordinador, y decirle fuera del tema, coordinador, que la bancada poblana estaba lista, atenta al llamado de de una sesión extraordinaria. Comenté con las compañeras y los compañeros y estábamos listos y prestos para asistir y dar nuestro total respaldo, solidaridad a usted, querido coordinador. Ya lo habíamos platicado y así lo íbamos a hacer, estar presentes, aunque la sesión iba a ser semipresencial, estábamos listos y atentos y le refrendamos nuestro compromiso y nuestra lealtad, coordinador. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias. Y a todos los de Puebla y a todo el país, porque gracias, más del 90% se solidarizaron. Y es que lo que comentábamos del político, que esos son las lecturas que nos dan estos clásicos, lo que comentábamos de los discursos de Tito Livio, el político honesto tiene que enfrentar todo tipo de acusaciones, porque en el entorno de él hay quienes obviamente quisieran destruirlo, porque es normal en la política. Ese libro que último que les también recomendé, El elogio a la traición, es impresionante. Y por eso yo agradezco mucho las muestras de simpatía, pero nunca permitas que una maquinación o una construcción falsa sobre tu vida triunfe, porque si no queda establecido ahí. Entonces siempre hay que decir, no, no te detengas. Si tienes una acusación, una denuncia, formúlala y llega hasta las últimas consecuencias. Porque esa es otra de las frases clásicas, el que nada debe, nada teme. Es una expresión viejísima. Y yo, ahí, Juan Antonio, agradezco mucho la solidaridad tuya personal y de mucha gente, de los compañeros legisladores y legisladoras. Bueno, gracias por eso. Les decía yo, miren, conseguí este libro que a mí me gustaría, lo vamos a dejar en la biblioteca, lo vamos a dejar en la biblioteca también. Este libro es espléndido y es muy fácil, todos los que les he recomendado, pero este libro es La Tierra Explota. Y normalmente es de un autor que escribe sobre partidos políticos, sobre la situación pública, Giovanni Sartori, y otro autor, porque es coautor, con Gianni Masalini. Masalini es un autor italiano, bueno, los dos.
Sartori Masolini, y es un libro que recomiendo ampliamente, porque se trata en un breve relato sobre el peligro que tiene nuestro planeta con la contaminación. Tú, Azucena, que provienes de selvas, de lugares como Chiapas, es un libro recomendable. De todos, ¿no? Porque estamos preocupados por el medio ambiente y más los jóvenes, ahora los niños en las escuelas, nuestros nietos nos preguntan qué estamos dejándoles de planeta. Entonces es muy importante que lo hagan. Y les quiero pedir que lean también el de lógica parlamentaria. Ya les dije, el de Hamilton, donde da este Hamilton es del siglo XVII más o menos. Y Hamilton escribe este libro que ese sí no lo pude conseguir, pero lo bajamos de redes, de internet, se llama Lógica Parlamentaria. Él fue integrante de la Cámara de los Comunes en Inglaterra representando a Irlanda. Y es un libro que vale la pena que también lean. Pues sobre todo para los parlamentarios, porque habla sobre los secretos de la oratoria y sobre vida cotidiana. Él fue muchas veces parlamentario, pero 2 veces usó la tribuna del Parlamento y las 2 veces fueron impresionantes. La gente recordaba esos 2 discursos de Hamilton, solo 2 ocasiones. Entonces, se los recomiendo. Este libro no lo van a conseguir, ese lo saqué de aquí de la biblioteca del Congreso. Bueno, no, la copia, el libro no. Si no es bueno decir, la copia, la copia. Saqué copia y ya lo estamos mandando por la vía internet. En el chat ya lo tienen todos, junto con otros libros que les pedí que les enviaran, que es La Guerra Secreta de el gran biógrafo de Villa, de Friedrich Katz. Muy bueno, muy bueno. También, y mandamos otros por la vía digital gratuitamente. ¿Cuál fue el otro? Estas ojalá y los leamos ahora en diciembre. En diciembre. La ideología de la Revolución Mexicana, que curiosamente es un libro reciente del gran Arnoldo Córdoba, pero no lo han reeditado y es muy buen libro. La ideología de la Revolución Mexicana, pero también se las mandamos por la vía electrónica. Y también ese lo mandamos por la vía electrónica, pero ojalá y lo lean, de verdad. Bueno, a ver, adelante, Azucena. Anita, este libro está muy interesante porque nos habla de la política actual, de cómo se ha degradado el poder, ¿no? Y habla sobre la revolución y pienso también en Morena que habla siempre de la revolución de las conciencias. Y este libro habla de la revolución del más, de la revolución de la movilidad y de la revolución de la mentalidad. Y a veces pienso de que por eso en Morena estamos hablando de la revolución de la conciencia y de la forma de hacer política. La revolución del más, pues ha crecido la población, hay más educación, hay más medios de información, ¿no? Y eso ha provocado que mucha gente pues se movilice porque hay más medios para movilizarse. Y de repente me pongo un ejemplo, porque pues yo soy de una comunidad muy chiquitita, ¿no? Y en el momento, cuando yo nací, o cuando tenía 4 años, no había televisión, no había ni luz en la comunidad donde nací. Y pues lo poco que aprendíamos era lo que nos mostraba la vida misma, ¿no? Y hoy, en la actualidad, pues ya todos los niños tienen un celular, ya ven toda la información, entonces la sociedad se está organizando de distinta manera. Y eso debemos, como políticos o como personas que nos dedicamos a la actividad política, debemos de adaptarnos también a esta nueva era de la actividad política, ¿no? Es un libro muy interesante porque habla de las estrategias, de cómo las grandes empresas se han hundido, de la forma en que ahora, pues, los papas que han renunciado,
lo que decía la semana pasada, ¿no? El poder que tiene la gente, ¿no? Muchas veces la gente pensaba que pues nosotros tenemos mucho poder, pero en realidad no lo tenemos. El poder lo tienen ellos. Y por eso siempre el expresidente Andrés Manuel decía que el poder se convierte en virtud si se pone al servicio de los demás, ¿no? Refiriéndose a que el poder es el poder de la gente. Pues eso Muy bien. Termínalo. Es muy buen libro, es de Naim, reciente, vive, él escribe incluso en algunos medios. Lo he leído y es un buen libro para análisis, para crítica. Está conectada Lucero Higareda, diputada. Tú estabas leyendo el de Breve Historia de Morena, pero sé que tienes mala señal. ¿Estás por ahí conectada? No, no se escucha. Sí estás conectada, pero tienes problema. Bueno, Hola, Alma, buenos días. ah, Sí estoy, pero sí tengo problema, ¿no? tienen A mí algunos mucho. problemas. Sí, adelante. Estabas, ¿cómo vas con lo del libro? Estaba pequeño ese libro. No, tienes mala señal. Lucero. Bueno, vamos a escuchar a Alma Montserrat, si estás conectada. No, Alma no está conectada, está presente. Es que tenías Me materialicé. estabas viendo lo del príncipe tú, Alma, ¿no? Sí, hace 2 semanas Eh, ya lo acabé, jiji. Ese Pues es muy buen libro, El sí, Príncipe. me Muy buen libro. costó, me costó. Es difícil, Sí, es sí lo es. difícil. Pues De el Maquiavelo. príncipe básicamente es como Maquiavelo, él al ser un asesor de príncipes, básicamente pone su perspectiva y cómo cree que algunos gobernantes hicieron las cosas bien y cosas mal y por qué fracasaron y por qué porque dice, pues si uno es violento, pues la gente no te va a querer por eso, pero si es muy benevolente en exceso, tampoco te van a querer, te van a perder el respeto. Y yo creo que pues el valor del príncipe radica en que creo que es un error que yo cometí con el político, que fue juzgarlo con ojos actuales, porque bueno, si el príncipe ha trascendido tanto, pues es porque no te dice como cosas bonitas de que sea así y así va a pasar las cosas y te va a ir bien, no. Dice, no, mira, la gente es así, te vas a poner en cierta situación y vas a tener que saber manejarla. Y si el que admiraba a él era de César Borgia, que comenta que él, para él fue como el mejor gobernante que él haya tenido, que él considera que es el político perfecto, pero pues igual seguramente tuvo sus errores, pues porque la mataron al final. Pero viendo que pues su utilidad radica en precisamente cómo maneja el mensaje de que no te dice como las cosas bonitas, y por eso ha trascendido más que yo creo. Yo nunca había escuchado del político, por ejemplo, pero sí del príncipe, y yo creo que es como en la forma en la que está escrito y cómo Maquiavelo se refiere a los hechos, y pues ya. Sí, sí, está bien. Este, yo te diría, profundiza más. Les voy a pedir un favor a los que estamos en el taller. Que varía el número, pero los que mantengamos la lectura de estos libros, háganme una reseña de 3 hojas, 4 hojas, 3,000, 4,000 caracteres. Como lo quieran hacer, no importa. Y no se los den a hacer a sus asesores. Háganlo ustedes. A mano si quieren, pero les va a ser, así lo que dicen, les va a servir mucho, de mí se acuerdo. Bueno, esta vez sí no lo hice, pero con el primer libro sí hice mi reseña. Háganla. Sí, pero Voy a con enseñar esta no. digo, con esta para lo que hice. nos enseñemos a redactar. Sí. Bien, entonces 4,000 caracteres. 4,000 caracteres. No, ya no, ya no. Ahora, ya, miren, tenemos, es que está muy mal la conexión. Gracias a Rocío que está conectada, a Maribel, a Juan Antonio, a Josefina, a Lucero. Aquí está el Lucero. Ana Miriam, Alejandro, Areli. Sí, entonces vamos a hacer eso. Tenemos varios libros que leer.
Se van a llevar 2 para diciembre y la primera semana de enero. Tenemos Fauché, el genio tenebroso, lógica parlamentaria, Ramos Arizpe, el péndulo político, Morena, breve historia, el fin del poder, el espíritu de las leyes, rebelión en la granja, el príncipe, el político, la sombra del caudillo, el arte de la guerra, revolución interrumpida, la disputa por la nación, elogio por la traición, breve historia del Poder Judicial de la Federación. Y ahora lo que le recomiendo es obras políticas de Maquiavelo, que son los discursos de Tito Livio comentados por Maquiavelo. La Tierra explota, que lo tienen en PDF, La guerra secreta en México y La ideología de la Revolución Mexicana. Entonces tienen prácticamente 5 obras para unos 20 días que no las van a terminar, yo lo sé, y menos, entiendo que muchos no tienen el hábito de la lectura, no se preocupen, muchas, es normal, a veces tienes que leer 2 veces, más El Príncipe, por ejemplo, o El Espíritu de las Leyes, o Montesquieu, o alguna de las obras difíciles. Si tardas, tienes que releerlos, pero les va a servir mucho. Estos libros pequeños como La Tierra explota es muy rápido, El político de Azorino es muy rápido, La rebelión en las granjas es muy rápido, El péndulo es muy rápido, Morena es muy rápido, Breve historia, son muy rápidos esos, entonces los más difíciles son los otros. Entonces les dejo esa parte para que nos dediquemos a estudiar y aprender. Y vamos a darle seguimiento al taller, los que puedan y los que quieran, porque este es un ejercicio y una disciplina que a todos nos conviene tener por muchas razones. Entonces, les deseo feliz Navidad a todos, a todas y a todos nuestros compañeros. Gracias. Nos vemos entrando enero. A ver, Lucero, faltaba Lucero. Clara, Lucero no se conectó. Lucero porque tenía mala señal de Ajá. Guanajuato. Clara. Yo nada más por el tema ahorita que mencionó del príncipe y con la compañera del político. Encontré algo. Dice que de 1513 a 1519 Maquiavelo redacta los discursos sobre Tito Livio, ¿sí? Reflexiones que le permitieron tomar posición a favor de un gobierno republicano y democrático en ese momento. Posteriormente tomando otro modelo de mensaje para César Borja o Fernando el Católico. Describe un método de gobierno práctico y adecuado a la época de lo que había con los príncipes. Luego escribe El Príncipe, que rompe con el pensamiento clásico de entonces, que unía la ética con la política. Sugiere escoger entre ser amado o temido, ser astuto como la zorra y fuerte como el león. Yo estoy viendo y siempre busco algo y lo sigo viendo, ahí está. Habla de la naturaleza del poder y los medios para conservarlo. El fin justifica los medios. Se dice entonces que los políticos son maquiavélicos por la decisión que toman. Pero aparte me permití tomar unas notitas de Baltasar Gracián, ¿sí? Que es el arte de la prudencia, donde dice que la prudencia es la virtud más importante que nos permite ser dueños de nosotros mismos. Para triunfar en un mundo hostil es necesario saber fingir y adivinar las maniobras de los demás. Es importante pensar positivamente, utilizar las propias capacidades, cuidar las relaciones y distribuir bien el tiempo. Se debe ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. Es mejor adoptar la perspectiva del contrario y comprender sus razones para evitar conflictos. Se debe transigir, incluso si se tiene razón. Se debe manejar con prudencia la verdad
y no decírsela con dureza a la cara a la otra persona. Para vencer a los enemigos es mejor preocuparse de ser exitoso y dichoso. Gracián propone un sabor práctico orientado a saber vivir, una ciencia que en su época se denomina moral filosófica. Y le Muy digo, bien, así Clara. como dicen algunos, aquí estamos. Sí, Clara. Clara es de Jalisco, Ujú. pero me dio mucho gusto. Eso es lo que quiero. Realmente eso es lo que quiero motivarlas. Métanse a estudiar. Esas son frases extraordinarias, aunque yo he leído mucho a Maquiavelo y aunque a él le atribuyen perversidad permanente, no lo es tanto así, porque la gente ahora, alguna gente malo perversa dice, eres muy maquiavélico. Y no es así, está fuera de contexto. Maquiavelo, en efecto, a él le atribuyen la frase de el fin justifica los medios. Dijo algo parecido, pero no dijo esa frase. Lo que lo que él decía es una frase, algo así como, los hechos acusan, los resultados excusan. Los hechos acusan, los resultados excusan. Algo que interpretaron todos como, no importa lo que hagas, si el fin los justifica. Exacto. Lo que cuenta son los resultados. Entonces, pero es muy buena las frases que se obtuvieron a ver si conseguimos el de obras políticas de Maquiavelo, de estos discursos. Es muy bueno. A mí me gustó siempre mucho. Debo tener 4 o 5 ejemplares yo tengo mi despacho, tengo en la casa, tengo en su casa, tengo en el estudio, tengo como 4 ejemplares que siempre releo, ese de obras políticas de Maquiavelo. A ver si lo consiguen. Algunos están comprándolo, los libros que estoy recomendando para su biblioteca personal, pero otros aquí pueden consultarlos porque tenemos ya un acervo que es de Morena, es de esta fracción y es accesible para todos, con carácter devolutivo para que no se minimice ni se reduzca nuestra bibliografía. Pero me dio mucho gusto, Clara. Así deben de hacerlo todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos y feliz Navidad, feliz año.